Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos semana tras semana tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Un espacio en donde vamos caminando con el Papa. Esta semana tenemos, gracias a Dios, audiencia general. Además, tenemos la riqueza de dos ángelus, porque estuvo el ángelus dominical y también el ángelus de la solemnidad de todos los santos. O sea, estamos, podríamos decir, de parabienes porque vamos a poder comentar varios discursos del Papa. Entre ellos también tenemos una noticia intercalada de una petición que ha hecho el Santo Padre de oración y algún otro tema que no sé si nos va a dar a tiempo a tocarlo, pero que procuraremos en la medida de lo posible hacerlo con la mayor celeridad. Vamos a la audiencia general. El Papa Francisco siguió comentando los Hechos de los Apóstoles de América. Esta vez se centra en el pasaje de San Pablo en el Areópago, ese discurso magistral de San Pablo, tal vez uno de los discursos más preparados del apóstol y tal vez uno de los discursos más fracasados, humanamente hablando, de todo el apostolado de San Pablo. Porque la respuesta fue mínima. Estaba Pablo, podríamos decir, en la cumbre del pensamiento del mundo de aquel momento, estaba en Atenas, estaba solo. Lo vamos a ver después comentando un poquitito el pasaje de la Sagrada Escritura, y arde en deseos de evangelizar a aquellas personas. Se le va a abrir la puerta, pero la cosa no va a ser sencilla. En la audiencia general de este miércoles, como decíamos, el Papa Francisco continuó con los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en el Areópago, y fíjense, vamos a tomar como puntapié estas palabras de San Pablo para después escuchar el resumen en español de voz del mismo Papa Francisco. Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, dice el apóstol, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocer, os lo anuncio yo. Vamos al resumen en español. Escuchamos al Papa Francisco y enseguida comentamos este pasaje de la vida de San Pablo, que de verdad es una maravilla. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el Areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar
paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor los bendiga. Y vamos a la siguiente diapositiva y nos dice el Papa, el paganismo, en vez de hacerle huir, le impulsó a crear un puente para el diálogo con aquella cultura. Yo he traído unas fotocopias de la Sagrada Escritura, la Biblia, comentada por Monseñor Straumbinger, que de verdad es un comentario muy, muy bueno. De hecho, es una Biblia publicada en Argentina y aconsejada por el anterior arzobispo de Buenos Aires, hoy el Papa Francisco, Monseñor Bergoglio. Fíjense que dice el pasaje, vamos a leer el pasaje más o menos completo hasta el discurso del Areópago, que es lo que va a comentar el Papa. Dice, mientras Pablo los aguardaba, porque se habían quedado, Silas y Timoteo se habían quedado en Berea, porque habían sacado a Pablo, porque corrían el riesgo de que le pudieran hacer algo, lo llevan a Atenas, y los que lo acompañaban, les dice Pablo, vayan a buscar a Silas y Timoteo y díganle que vengan pronto, que yo los espero aquí. Pablo se queda solo en Atenas, ya lo vamos a comentar después. Mientras los aguardaba en Atenas, se consumía interiormente su espíritu al ver en la ciudad que la ciudad estaba cubierta de ídolos. Su celo no podía aguantar, no podía resistir que aquella gente que estaba en la cumbre del pensamiento del mundo de aquel momento, incluso de la historia de la humanidad, adorara ídolos y no descubriera la verdad. Pero evidentemente recorre la ciudad y encuentra un altar que dice al Dios desconocido. Sigamos. Disputaba pues en las sinagogas con los judíos y con los prosélitos, y en el foro, lugar donde se reunían para discutir, era un lugar pagano, no era un lugar propiamente religioso, todos los días con los que por casualidad encontraba. También algunos filósofos epicúreos y estoicos, los dos extremos, podríamos decir, de la filosofía que existía en aquel momento, los que casi eran puritanos, por llamarlo de alguna manera, y los otros que eran mucho más laxos y llevados por la sensualidad. También disputaba con ellos. Algunos decían, queriendo insultar a Pablo, en definitiva lo van a describir perfectamente, ¿qué quiere decir este siembra palabras? O sea, habla mucho, este hablador. Pero en realidad era un sembrador de la palabra, de la única palabra, la palabra de Dios. Y otros
parece que es pregonador de dioses extranjeros, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Y fíjense que para ellos estaba anunciando a dos dioses, uno masculino, Jesús, y otro femenino, que era la resurrección, que en el idioma griego sería anástasis. ¿Ya? Pregona a Jesús y a una tal anástasis. ¿Quién será? Pues entonces, ¿qué sucede? Con lo que tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber qué es esa nueva doctrina de que tú hablas? Excelente, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué viene a ser esto. Y ahora San Lucas va a hacer una descripción del pensamiento, porque hay que tener en cuenta que ya el pensamiento griego estaba en decadencia, pero ¿por qué? Justamente por la descripción que va a dar ahora San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Pues todos los atenienses, dice Lucas, y los extranjeros que residían allí, no gustaban más que decir u oír novedades. Este es el contexto, este es el lugar en donde se encuentra el discurso del que nos va a hablar el Santo Padre. Fíjense, y quiero leer un poquitito los comentarios de Monseñor Steinwiger. San Pablo se queda solo y en Atenas, es decir, Cristo ante la filosofía, el pensamiento y la cultura clásica, la locura de la cruz propuesta a la sensatez de los sabios, según este mundo, en aquella academia que era todavía, a pesar de su decadencia, tengamos en cuenta que ya estamos en el siglo I, ya no era aquellas lumbreras de 5 siglos o 6 siglos antes. A pesar de su decadencia, era la más alta del mundo antiguo. ¿Cuál será el resultado? Quien haya leído los primeros capítulos de la la primera carta a los Corintios podrá adivinar fácilmente, pues allí aprendemos que Jesús, es decir, la vida que vino en forma de luz, después de ser escándalo para los judíos, sería para los gentiles, griegos y romanos, tontería y necedad. San Pablo, como digo, preparó su mejor discurso, porque se consumía, dice la Sagrada Escritura, en ardor. Esto nos trae, en el griego la palabra es paroxismo, es decir, nos recuerda aquellas otras palabras que se dijeron de Jesús: el celo de tu casa me devora, dice Monseñor Steinwiger con mucho acierto. Si había dicho, qué ansias no sentiría el humilde discípulo al verse con las manos llenas de verdad frente a hombres tan calificados para lo intelectual y tan ciegos. Está la paradoja que se describe en la primera carta a los romanos, en la carta a los romanos, su primer capítulo. Les aconsejo que lo lean, es impresionante cómo describe allí la situación. Dice San Pablo, son inexcusables, es decir, se quedaron en las criaturas y en lugar de utilizar la inteligencia para descubrir al Creador, se quedaron en sus necedades. Y entonces San Pablo, que ve la ciudad cubierta de ídolos, es decir, la Acrópolis, es algo así como un templo todo cubierto de santuarios dedicados a Dionisos, a Esculapio, a Afrodita, a la tierra, a Ceres, a la Victoria Antera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos en una suerte de sincretismo.
sino que justamente, como dice el Papa, nos va a dar una lección de inculturación, es decir, voy a utilizar lo que ustedes conocen para mostrarles la auténtica verdad. No contempló la ciudad de Atenas, nos dirá el Papa en la siguiente diapositiva, y el mundo pagano con hostilidad, sino con ojos de fe. Y esto nos hace preguntarnos sobre nuestra forma de mirar nuestras ciudades. Y aquí vamos al primer tip. ¿Las contemplamos con indiferencia? ¿Contemplamos con desprecio? ¿O bien con la fe que reconoce a los hijos de Dios en medio de las masas anónimas? Fíjense que San Pablo llega a citar a filósofos y escritores paganos para mostrarles el camino de la verdad. Dice el santo en su discurso: el Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él se contiene, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitase algo, siendo él quien da a todos vida, aliento y todo. Él hizo que de uno solo todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado tiempos determinados y los límites de su habitación, para que buscasen a Dios, tratando a tientas de hallarlo, porque no está lejos de ninguno de nosotros. Un discurso magistral. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Y tomando estas palabras de un poeta pagano, profano, siendo así linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o a las piedras, esculturas del arte y del ingenio humano. Pasando pues por alto los tiempos de ignorancia, es decir, lo que hasta ahora habéis vivido, Dios anuncia ahora a los hombres que todos, en todas partes, se arrepientan, por cuanto Él ha fijado un día en que ha de juzgar al hombre en justicia por medio de un hombre que Él ha constituido, dando certeza a todos de haberle resucitado de entre los muertos. Y es aquí donde el discurso de Pablo se va a acabar, porque todos dirán, resurrección de los muertos, ya, basta, ya no hables más. De eso te vamos a escuchar hablar otro día. Tonterías, en definitiva. Necedad para los sabios según este mundo. Pero vamos un poquitito al comentario del Papa, viéndolo de la perspectiva de hoy. ¿Cómo tomamos nosotros el mundo de hoy? ¿Nos aprovechamos de los medios que el mundo de hoy nos presenta para poder evangelizar, para poder hacer llegar la verdad? Me viene a la mente a nuestro padre Molina haciendo un paralelo en aquellas épocas en que las redes eran las LAN, que todas las computadoras dependían de un servidor, y haciendo un paralelismo de cómo los seres humanos estando conectados con Dios, que es nuestro servidor, entre comillas, podíamos tener vida. Y de esa manera podíamos contactarnos también entre nosotros. ¿Nos valemos de eso? ¿O sencillamente decimos, no, esto ya no tiene solución, el mundo ya está perdido? Vayamos a lo siguiente. En el Areópago anuncia a Jesucristo a los adoradores de ídolos. No lo hace atacándolos, sino haciéndose pontífice, es decir, constructor de puentes. Y en el tercer tip decimos, aprovecha que en la ciudad hay un altar al Dios desconocido y partiendo de esa devoción, proclama que eso que veneran sin conocer, eso es lo que Él viene a anunciarle.
Fijémonos que San Pablo, citando a poetas como Arato, Cleantes, Píndaro, etc., aprovecha hábilmente la cita de autores paganos, así como antes aprovechó el altar del Dios desconocido para deducir la trascendencia sobrenatural de aquellos conceptos. Si somos linaje de Dios, según dicen vuestros poetas, dirá el apóstol, cosa infinita y admirable, lo que había soñado la fantasía de aquellos poetas griegos se hace ahora realidad, dice Monseñor Straubinger. En el principio era el Verbo, un solo Hijo Divino, y ahora seremos muchos. Seremos hijos por adopción. Pues vemos ya aquí la revelación altamente espiritual que Jesús hizo también en otro tiempo a la samaritana. La verdad está aquí. La verdad no está en lo que tú piensas, no viene de los samaritanos, viene de los judíos. Ustedes adoran a un Dios desconocido, yo les vengo a traer ese Dios que es el único Dios verdadero y que tiene un representante en la tierra, Jesús. Lamentablemente el discurso de Pablo no va a dar los frutos que él esperaría. El apóstol parte de la creación, es decir, de la fe bíblica en el Dios de la revelación, para llegar a la redención y al juicio, nos dice el cuarto tip. Y esto es importante contemplarlo porque San Pablo utilizará todo su conocimiento para poder ayudar a esos hombres a descubrir la verdad. No utiliza un sincretismo, utiliza un pontificado, es decir, hago un puente. Tú crees en esto y no lo conoces, yo tejo un puente y te muestro que esto es así, para que con tu inteligencia puedas abrazar esta verdad que te presento. Explica que el Creador hace siempre que le busquen para que cualquiera pueda encontrarlo. Y esto es fundamental. Este quinto tip nos muestra cómo Dios siempre se manifiesta. Y muchas personas en su conversión terminarán diciendo, yo estaba buscando algo y no encontraba, me sentía vacío, hasta que me encontré con Dios. Y allí todo cambió. Esa es la verdad con la que Pablo se expresa. En el sexto tip podemos acercar lo siguiente. Se acerca así al querigma y alude a Cristo, pero sin citarlo, definiéndolo como el hombre a quien él, Dios, ha designado. Pero aquí vendrá el punto final. San Pablo se va, después de haber dicho que Cristo era, digamos, confirmado por Dios a través de la resurrección. San Pablo se va aparentemente fracasado. Parece haber fracasado y sin embargo algunos, muy pocos, entre ellos Dionisio el Areopagita y Dámaris, una mujer, San Dionisio el Areopagita, quedará como primer obispo de Atenas y será el fundador de una iglesia que ha sido pujante durante mucho tiempo. Y sin embargo, algunos se adhieren a su palabra, es decir, se abren a la fe. Nos dice el Papa como consejo, pidamos nosotros hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes en nuestra cultura. Yo no voy a decir lo que tú piensas está bien si está mal, pero podré decir, mira, esta diversidad de la que tú hablas tiene que llevarte a comprender que toda la diversidad y maravilla de la naturaleza tiene un orden y ese orden no puede romperse. Sin decir, no, mira tú, ¿cómo vas a decir diversidad y vas a...? No, no. Hay un orden y sale justamente, se descubre justamente en la diversidad. Pues
que el Espíritu Santo nos dé esta gracia, que Él nos ayude a poder comprender medianamente este bello pasaje de la Sagrada Escritura. Fíjense que dirá Pablo, no insiste en esto de la ignorancia, pero para quien ha leído este capítulo primero de los Romanos que antes citaba, tal expresión basta para mostrar lo que él piensa de los filósofos, de los sabios, según el mundo. Y fíjense que él les dice, son extremadamente religiosos. Y cualquiera decía, está adulándolos, está mintiendo. No. Hermoso lo que comenta Monseñor Straubinger. Los que más temen a los demonios es literalmente las palabras que utiliza el Espíritu Santo, a los genios, a los espíritus. No hemos de ver en esto una ironía, puesto que el santo apóstol trata de conquistarlos amablemente, lejos de querer burlarse ni imputar a aquellos paganos su ignorancia. De ahí que no empezase invocando directamente las divinas escrituras y que aún al hablar de Cristo lo presente, y en esto coincide con lo que dice el Papa, como un hombre constituido por Dios, cuyo título para regir el universo viene de Dios y ha sido acreditado visiblemente por su resurrección. Hermoso pasaje elegido por nuestro Papa Francisco, un comentario muy bello que nos ayuda a comprender que hoy también tenemos un areópago. El areópago son los medios de comunicación. Hoy, a través de este areópago, tenemos que mostrar la verdad. Tú tienes que ser ayuda para ello, por eso tienes que hacerte socio colaborador. Vamos a hacer una pausa, escuchamos la intención del Papa para este mes de noviembre que comienza y enseguida retornamos junto a ti. En el Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. Bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes, estamos prácticamente en la mitad del programa. Vamos ahora al rezo del Ángelus del domingo, en donde el Papa Francisco, como es costumbre, comentó el Evangelio del día y nos propone lo siguiente: despreciar al pecador le aísla y le seduce, le induce al mal. Por eso dice, hagamos como Jesús con Zaqueo, que es el Evangelio que hemos escuchado este domingo. Al comentar el Evangelio del día en el tradicional Ángelus de la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó este domingo que en la conversión de Zaqueo, la primera mirada no es de Zaqueo, sino de Jesús. Y este es un punto fundamental. La mirada, dirá el Papa, misericordiosa del Señor nos alcanza antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de que necesitamos ser salvados. En esto girará este hermoso Ángelus del domingo, y en el primer tip tenemos el siguiente comentario: y con esa mirada del Divino Maestro comienza el milagro de la conversión del pecador.
Y este es un punto clave. La evangelización lleva a una conversión. La evangelización no es dar un dato histórico, no es decir, bueno, aquí hay una verdad. La evangelización es llevar el mensaje de Cristo, presentar a Cristo, no a mí, ni mi forma de pensar, y en ese encuentro personal con Cristo, la persona necesariamente cambia. Decía nuestro padre Molina que para ver si hay un cambio auténtico en los varones hay que tocarles el bolsillo. Justamente Zaqueo será lo que va a demostrar, como va a demostrar su cambio de actitud. Mira, Señor, si yo defraudé a alguien, le devuelvo 4 veces más. Y la mitad de mis bienes para los pobres. Luego hay un cambio real, un cambio auténtico. Jesús no le reprocha ni le sermonea, sino que le dice, tengo que ir contigo, es un deber. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Porque Jesús sabe que aquel corazón que estaba buscando encontrarse con Él y que se sube a un sicómoro porque era bajito y no podía verlo y quería por lo menos verlo pasar, aquel corazón está dispuesto a una conversión sincera, está buscando la verdad. No es un curioso, es alguien que busca, alguien que quiere encontrar. Buscad y encontraréis. Y eso fue con lo que se encontró justamente Zaqueo. En el tercer tip nos dice el Papa, a pesar de las murmuraciones de la gente, Jesús decide quedarse en casa de ese pecador público, de ese publicano. Y le dirán, pero mira, vuestro maestro come con publicanos, con un escándalo farisaico. Yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores. He venido por las ovejas perdidas de Israel. Este también es un hijo de Abraham, dirá Jesús. Y esto abrirá el corazón de Zaqueo. Encontrarse con el amor, encontrarse con la verdad, abrirá el corazón de Zaqueo y le hará vivir una generosidad impensada. Pero sigamos con los tips. El desprecio al pecador y cerrarse a él, lo único que hacen es aislarle e inducirle al mal que realiza contra sí mismo y contra la comunidad. Por eso no puedo cerrarme ante el pecador. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, se convierta y viva, dice la Sagrada Escritura. ¿Actuamos nosotros así? Sería bueno que nos hiciéramos una pregunta. Dios, por el contrario, dice el Papa en este comentario general, condena el pecado, pero intenta salvar al pecador, sale a buscarlo para llevarlo por el buen camino. Y este es un punto fundamental, porque muchas veces nosotros nos rasgamos las vestiduras en la mentira de un escándalo farisaico. ¿Cómo puede ser? Mira. Pero ¿qué hacemos nosotros para ayudar a esos hermanos a encontrar la verdad? ¿Qué hacemos nosotros para mostrarle a esos hermanos la verdad? ¿Qué hacemos con nuestras vidas para que ellos vean la verdad en nosotros? Una mirada de Jesús cambió el corazón de Zaqueo. El quinto tip nos dice, quien no se haya sentido nunca buscado por la misericordia de Dios, se esfuerza en vano en entender la extraordinaria grandeza de esta entrega de Jesús a Zaqueo, de los gestos, de las palabras con que Jesús se acerca a este publicano. Aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios, tenemos que comprender que esa misma misericordia que Dios usó con nosotros, tenemos nosotros que repartirla a los demás. ¿Vivimos así?
¿Lo hacemos así? Zaqueo vivió un cambio de mentalidad, una metanoia absoluta. En un momento se da cuenta de lo mezquina que ha sido su vida. ¿Y qué hace? Vamos al siguiente tip. Y tener a Jesús en su casa, a pesar de las maledicencias, le hace ver las cosas con la ternura con la que Jesús lo miró. Y este es un punto fundamental. Porque el siguiente tip nos dirá, cambia así su actitud ante el dinero, sustituyendo el acaparar por el entregar. Da la mitad de sus bienes a los pobres, devuelve 4 veces más a los que ha robado, descubre que que es posible amar y hacerlo gratuitamente. De esta manera, ya para terminar con el comentario de este Ángelus del domingo, nos dirá el Papa, al encontrar el amor, al descubrir que es amado, a pesar de sus pecados, se hace capaz de amar a los demás. Cambia de vida, se arrepiente y comienza una vida nueva. Ojalá, queridos hermanos, que seamos nosotros también puentes para llevar a Jesús a nuestros hermanos, que no nos escandalicemos ante los pecados, que busquemos, despreciemos el pecado, pero busquemos siempre salvar al pecador. Hacemos una brevísima pausa musical y enseguida retornamos caminando con el Papa, no junto a ti, como dije antes. No tendría más de 20 años cuando mi alma en el pecado se sumía de dolor. No sabía ni cómo me llamaba, si tenía valor mi vida, no entendía del amor. Con el corazón vuelto pedazos, me refugié en sus brazos y solo le pregunté: dime, mi señora, si me amas, si a Dios le importa mi vida, si tiene alguna razón. Dime si tienes unas palabras en medio de mis miserias, si sirve mi corazón. Dile a mis pequeños que los amo, que he buscado 1000 maneras para poderlo decir. Diles que mi hijo está cansado, que el mundo todo es pecado, que en la cruz vuelve a morir. Diles que los cielos tienen prisa, que las almas agonizan donde no existe el amor. Diles que se olviden del pasado, reconozcan sus caídas y pidan perdón a Dios. Dime, mi señora, si me amas, si a Dios le importa mi vida, si tiene alguna razón. Dime si tienes unas palabras en medio de mis miserias, si sirve mi corazón. Muy bien, estamos ya nuevamente caminando con el Papa y nos vamos a una noticia que surge justamente después del Ángelus del domingo 3, en donde el Papa pidió y rezó por los cristianos de Etiopía. Las palabras del Santo Padre fueron las siguientes: estoy dolorido
por las violencias de las que son víctimas los cristianos de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Expreso mi cercanía a esta asamblea, a esta amada iglesia y a su patriarca, el querido hermano Abuna Matías. Y les pido a todos ustedes rezar por las víctimas de la violencia en aquellas tierras. En los últimos días, decenas de personas, ya cientos de personas, han muerto debido a las protestas y enfrentamientos que se están registrando en Etiopía, especialmente en la región central de Oromia. Según indicó la agencia Fides, la violencia estalló el 23 de octubre en Addis Abeba, la capital, y luego se extendió a la región de Oromia. Tras la denuncia presentada por el activista Jabal Mohammed, quien afirma haber sido objeto de un intento de asesinato o secuestro por parte de las fuerzas de seguridad, y añadió que durante los enfrentamientos también fueron atacadas 3 iglesias coptas ortodoxas y una mezquita. Pues pidamos por nuestros hermanos de Etiopía. Fíjense ustedes que van estallando por aquí y por allá. Esto es lo que el Papa llama esta tercera guerra mundial en fascículos, por partes, que lamentablemente estamos viviendo, y muchas veces incluso con la costumbre de decir, mira, qué barbaridad, qué cosa, pero ya no nos mueve la muerte de nuestros hermanos, no nos mueve ver a la gente violenta y violentada. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tendrán estos cacharros algo que ver? Yo creo que tienen mucho que ver. Vamos al segundo Ángelus, esta vez el Ángelus del 1 de noviembre, en donde el Papa dijo: todos tenemos una vocación, la meta final, la comunión definitiva con Dios en la eternidad, la vida eterna. Eso es lo que celebramos en la fiesta de todos los santos. El Papa Francisco ha recordado que la santidad es un don, pero también una vocación a la que Dios nos llama. Dios, dice el Papa, nos llama a la santidad hoy, como lo hizo con los santos del pasado, que vivían con los pies en la tierra. Pero ha recordado el Papa Francisco en el rezo del Ángelus de esta solemnidad de todos los santos. Los santos, y en el primer tip nos dice lo siguiente: los santos que ya murieron no son simplemente símbolos, seres humanos lejanos, inalcanzables, que va, yo iba a decir, ni mucho menos. En el segundo tip nos dirán, eran personas que han vivido con los pies en la tierra y han experimentado el trabajo diario de la existencia, con sus éxitos y con sus fracasos. Muchas veces han caído, pero los santos no son los que nunca caen. Los santos son los que siempre se levantan. Y este es un punto fundamental. Encontrando en el Señor la fuerza para levantarse una y otra vez y continuar el camino, nos dirá el Papa. ¿Vivimos así nosotros? Hay que preguntárselo. El siguiente tip nos dice: la santidad es una meta que no se puede alcanzar con las propias fuerzas, solo con las propias fuerzas, no, sino que es un fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a esa gracia. Lo triste es que muchas veces nos olvidamos de responder a la gracia. Recibimos la gracia, nos quedamos con el efluvio de la gracia. ¡Oh, qué bonito, qué lindo! Sí. Pero no hay una metanoia como la de Zaqueo que hablábamos en el Ángelus anterior. No hay un cambio de vida, no hay una respuesta real. Dios se manifiesta, pero yo no respondo a esa manifestación como Dios lo espera. Y por eso sigo siendo tan mediocre como soy. El siguiente tip nos dirá:
Es un don porque es algo que no podemos comprar ni intercambiar, sino que solo tenemos que limitarnos a acoger. Participando así en la misma vida divina a través del Espíritu Santo que vive en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Y dirá el Santo Padre, ser cada vez más conscientes de que estamos injertados en Cristo, como la rama está unida a la vid, y por lo tanto podemos y debemos vivir con Él y en Él como hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que lo veremos tal cual es. Por eso sigue diciendo el Santo Padre en el siguiente tip, también es una vocación. ¿Por qué? Una vocación común de todos los cristianos. Es el camino de plenitud en cada cristiano a que cada cristiano está llamado a seguir. Esto se sigue en la fe. Y dirá el Santo Padre, la santidad es, por lo tanto, una respuesta al don de Dios y se manifiesta como una asunción, es decir, como un asumir la responsabilidad. Y en ese asumir la responsabilidad, avanzar hacia la meta final, hacia la comunión definitiva con Dios en la vida eterna. Y por eso también, asumiendo esa responsabilidad, es por ello importante que todos asumamos un compromiso serio, un compromiso diario de santificación, tratando de vivir todo con amor y en caridad. Esto no es una cuestión de que ya tuve el toque y ya está, ya me convertí. No, la conversión es un día a día. Ese es el inicio. Pero tú tienes que seguir luchando diariamente como lo han hecho los santos, como decía el Papa Francisco recién. Es una lucha de día a día. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O es más cómodo quedarse sentadito en el sillón y no preocuparse? Total, no robo, no mato, soy bueno. No. El no hacer el mal no significa que hagas el bien. Para ser bueno hay que hacer el bien, hay que obrar caridad, hay que obrar amor. Contundentes estas palabras. Los santos que celebramos hoy son hermanos y hermanas que han admitido en sus vidas que necesitan esa luz divina, abandonándose a ella con confianza. Y dirá, ahora están ante el trono de Dios y cantan su gloria eterna. Mirando sus vidas en el octavo tip, estamos estimulados a imitarlos, pues entre ellos hay muchos, y esta frase del Papa que la ha dicho ya varias veces me encanta, que son testigos de una santidad de la puerta de al lado. Es decir, no cosas extraordinarias. ¿Qué nazaretano pensó que la Santísima Virgen María era santísima? Era la más grande criatura, era la santidad máxima a la que puede llegar un puro ser humano, una pura criatura. Ninguno de ellos, porque era una santidad de la puerta de al lado. Era especial, sí, contemplaban en ella algo especial, seguro, pero era la santidad sencilla, de ir a buscar el agua, de cocinar, de limpiar la casa, de aconsejar a una vecina, etcétera, 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 etcétera. Por eso terminará el Papa diciendo, al recordar a los santos, levantamos la mirada al cielo no para olvidar la realidad de la tierra, sino para atenderlas con más coraje, con mayor caridad y con esperanza. Pues este es el comentario del Ángelus del Papa del Día de Todos los Santos. Hermosísimo, de verdad que el Señor nos va ayudando a descubrir
Todos estamos llamados a la santidad. Esto no es una cosa de antaño. Lo está diciendo el Papa ahora. Todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad del día a día, la santidad del ser honesto en mi trabajo, del trabajar bien, del producir todo lo que puedo hacer, de no robar tiempos que se roban con el celular, haciendo comentarios en el Face, publicando esto, lo otro. Estoy trabajando, es mi tiempo de trabajo. Y no puedo robar ese tiempo. Tengo que dar lo máximo de mí. ¿Lo hacemos así? Ahí es donde se construye la santidad. En ese día a día, luchando por hacer bien las cosas. Ya se nos va el tiempo. Una última noticia. El Papa Francisco nos dice: no hemos nacido para la muerte, sino para la resurrección. Esto lo afirmó el Papa al inicio de la homilía en la misa celebrada el 4 de noviembre en la Basílica de San Pedro, en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos en el transcurso del año. Como dice Jesús en el Evangelio, resucitaremos en el último día. Hoy podemos preguntarnos: ¿qué me sugiere el pensamiento de la resurrección? ¿Cómo respondo a la llamada de la resurrección? Una primera clave se encontraría en la invitación evangélica de realizar que realiza el mismo Cristo. Venid a mí. Es decir, ir donde Jesús, el que es vida, para vacunarse contra la muerte, contra el miedo de que todo termine. Hoy, en el trabajo que he realizado en mi oficina, fíjense, el Papa nos va poniendo cosas del día a día, no cosas extraordinarias. Vuelvo a repetir, me he acercado al Señor, he manifestado un diálogo con Él, he mantenido un diálogo con Él y con las personas con las que me he encontrado, he involucrado a Jesús, lo he llevado a Él en la oración, o quizás lo he hecho todo quedándome en mis pensamientos, alegrándome únicamente de aquello que me ha ido bien y lamentándome de aquello que me ha ido mal. ¿Vivo caminando hacia el Señor o giro sobre mí mismo? ¿Cuál es la dirección de mi camino? ¿Busco únicamente quedar bien, salvaguardar mi papel, mis tiempos, mis espacios, o voy hacia el Señor? Pues estas palabras del Santo Padre nos tienen que ayudar a despertar y a darnos cuenta de que la santidad está a la vuelta de la esquina. Nada más, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias a María Jesús, que con su asistencia técnica hizo posible que este programa llegue a sus hogares. También a nuestros amigos de Arequipa y de Lima les damos un saludo. Gracias por compartir con nosotros. A este socio colaborador, no dejes de ayudarnos, porque así, semana tras semana, podremos seguir caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso, vamos todos caminando con el Papa.